Lección 10. Lecciones del pasado. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. En esta semana estudiamos 5 de los capítulos de Salmos que cuentan la historia del pueblo de Israel. Pero este no es el único libro que hace esto. Por mencionar un par tenemos Hechos 7, donde el diácono Esteban hace su última defensa y su último llamado, recordando toda la historia del pueblo de Israel. O Hebreos 11, donde se muestra fe de manera práctica, citando a todos los patriarcas y líderes que creyeron en Dios en el pasado. Ahora es tu turno de opinar. Después del estudio de esta semana, ¿cuál crees que es el objetivo de recordar la conducción de Dios en la historia de su pueblo? Si quieres, pausa el video y escribe tu respuesta. A continuación veremos algunos de los objetivos de recordar la conducción de Dios. Es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios, incluso con un pueblo que le fue infiel muchas veces en el pasado. Recordarlo hace que pongamos nuestra confianza en Dios. Recordar que Dios es fiel a su pacto y que cumple sus promesas apunta además a la más grande de todas las promesas que se cumplió en Jesús mismo. Incluso los momentos de prueba y dificultad sirven para recordar que Dios está en el control de todo. Él es fiel, en especial con sus hijos que le buscan y se arrepienten. Además, al recordar a todos aquellos que pasaron por pruebas, nos da esperanza a nosotros de que también podremos superarlas. Por otro lado, el recordar a aquellos que provocaron a ir a Dios y no se arrepintieron, por lo tanto, fueron excluidos de todas las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos, es una advertencia duradera para que nosotros no caigamos en el mismo error. Acotando a lo que menciona la lección, el recordar nuestras raíces nos ayuda a tener una identidad, y esto eventualmente será una protección contra las asechanzas del enemigo y de los que están afuera. Como un ejemplo solamente, muchos tenemos personas que han salido de la iglesia. Muchos salen de la iglesia porque no se sienten identificados con ella, no sienten que haya algo en ella que los haga sentir parte de ella o parte de su historia. Muchas veces Dios pide a los padres que recuerden a sus hijos las historias del pasado, pero no solamente de la Biblia, también de su propia vida. ¿Cuánto bien le hubiera hecho a tus hijos el haber conocido tu historia y a saber cómo superaste tus obstáculos con Cristo? Recordar momentos tristes no es agradable, pero lo mejor de los errores es que puedes aprender de ellos. Y si tú pudiste aprender, los que son después de ti también podrán aprender. Lo contrario de recordar es olvidar. Y muchos tenemos ese problema. Yo, por ejemplo, cuando no veo a una persona mucho tiempo, empiezo a olvidarla. La solución para no olvidar es siempre recordar, porque cuando no recuerdas, corres el peligro de olvidar. En la Biblia, el recordar es más que un ejercicio mental. El recordar lleva a la acción. Un ejemplo solamente. Durante el diluvio, la Biblia nos dice que Dios se acordó de Noé y de las bestias que estaban con él e hizo pasar un viento sobre la tierra. El recordar nos lleva a la acción. Por último, hay un dicho tan antiguo y conocido que a la vez es una sentencia. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Esto en realidad es muy cierto en la historia del mundo. Elena G. de White nos los dice de esta forma: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Todo esto es cierto, hermanos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos y cuántas salidas encontraríamos si es que recordáramos nuestra historia pasada? Además, considerando que la historia tiende a repetirse, podríamos incluso ver el futuro y qué es lo que nos depara. Pero más que nada, estaríamos bien afianzados en las promesas de aquel que conoce.